que era la más avanzada en términos relativos para su época, 3 grupos sociales no tenían derechos ciudadanos: las mujeres, los esclavos y los extranjeros. Aristóteles había nacido en Estagira, en el norte de Grecia. Él nunca fue ciudadano ateniense. Él nunca pudo participar en la vida política de Atenas, el gran Aristóteles, porque era extranjero. O sea, si de la totalidad de la sociedad ateniense le quitamos el 50% de las mujeres, el 5 o el 10% de extranjeros y seguramente también un 10% de esclavos, tenemos que solo el 30% de la población, o sea, los varones mayores de edad, tal vez aún menos, estaban habilitados para votar, para ser miembros de la Asamblea Popular, para ser elegidos a cargos públicos y también para servir en el ejército. O sea, solamente una parte pequeña. Y la sociedad ateniense era la más progresista de su época, de lejos. Es decir, en amplios espectros geográficos. Si piensan ustedes Egipto, el Asia Menor, Persia, la India, la China, etc., no había nada similar a la democracia ateniense. Pese a las limitaciones que hoy nos parecen como tales, por eso le agradezco su pregunta, hoy nos parecen como tales, en esa época era normal, habitual. A nadie jamás en Atenas se le ocurrió pedir el voto de las mujeres. Absolutamente a nadie, no hay un solo testimonio. Lo mismo el voto o el derecho ciudadano de extranjeros o de esclavos, eso era absolutamente impensable. El mundo ha cambiado, por lo tanto, muchísimo desde esa época. Señora. Deseo relacionar la pregunta de la compañera Karen justamente con el sermón de la montaña, Sí. que lo que se consideraba o a quien se consideraba persona en la época antigua era algo rígido. Ejemplo de ello son el estado espartano, que se tenía que tener incluso una superioridad biológica, porque estaban formados, o sea, desde la infancia. Y en el caso del Imperio Romano, si una persona, o sea, para ser a quien se consideraba persona, o sea, respalda la cosa que habla, por eso, o sea, de la careta, para considerar a alguien persona y ciudadano tenía que nacer con todas las facultades biológico-evolutivas perfectas, porque aquel que tenía el mínimo defecto era lanzado de una montaña, ¿no? Y no se lo admitía como persona. Entonces es a través justamente del cristianismo que yo considero, o que se considera como base fundamental para los derechos humanos, donde se toma en cuenta, ¿no? O se reconsidera la misma conceptualización de qué es persona y a quién se considera persona. Muchas gracias. Vamos a entrar a la problemática que usted acaba de mencionar. La igualdad de los seres humanos es una concepción relativamente moderna que en la mayor parte de la historia de la humanidad no existió. Con toda seguridad, la idea de la igualdad absoluta, de la igualdad fundamental de todos los seres humanos, ha sido introducida por los estoicos y por los cristianos. Que yo sepa, pudiendo equivocarme fácilmente, ninguna otra cultura de la antigüedad de esas épocas ha, por su propia tradición, ha elevado la igualdad de los seres humanos a una categoría elevada.
Hasta hoy, por ejemplo, el Islam, que es una religión considerada como muy progresista, además simplemente por el hecho de que la mayoría de los países islámicos tienen una posición anti-occidental, por lo tanto, por carambola, anti-Estados Unidos. Aquí en Bolivia el Islam, sus religiones y sus naciones son consideradas prácticamente como aliados en la lucha contra el imperialismo, y se cree, sin conocer, porque a nadie aquí lee mucho, sin conocer lo que es el Islam, se cree que es una religión muy progresista. El Islam no considera a las mujeres como iguales a los varones. Por ejemplo, en un tribunal constituido según la Sharia, o sea, según el código de costumbre que se ha establecido después de la muerte del profeta, solamente 3 testimonios de una mujer pueden invalidar el testimonio de un varón en un juicio penal. Y así por el estilo, un hombre en el Islam, todos los países del Islam, puede tener 4 mujeres legalmente y un número indeterminado de concubinas. Una mujer no puede tener 4 maridos, ni tampoco puede gozar del dudoso privilegio de tener amantes. Es decir, es una religión que parte del principio de la desigualdad de los seres humanos. En el mundo árabe, por ejemplo, es muy usual, yo he tenido la mala suerte de vivir en varios países islámicos, les digo que no es una maravilla de organización social. Allá se dice, por ejemplo, con mucha frecuencia el siguiente estribillo: agradezco a Alá porque he nacido musulmán y no infiel, lo cual ya es una desigualdad. Los fieles son superiores a los infieles. Agradezco a Alá, el segundo punto, porque he nacido hombre y no mujer, o sea, porque no pertenezco a esa categoría más baja de la mujer. Y agradezco que soy árabe y que no soy extranjero. Es decir, estimado público, de antemano es una religión que establece diferencias entre los seres humanos, no el principio de igualdad, que para desgracia de los izquierdistas es un claro principio de la democracia liberal. Bueno, usted menciona el Sermón de la Montaña. Ese es uno de los grandes documentos de un principio político de democracia y de igualdad. En el Sermón de la Montaña, por ejemplo, está el famoso versículo que dice: es más fácil que un camello penetre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino del Señor. Lo cual es muy razonable, ¿no es cierto? Los ricos condenados de antemano a la hoguera eterna por su maldad intrínseca. Nadie antes había dicho algo así, que yo sepa, en el conjunto de la historia humana. O sea, tiene varios versículos el Sermón de la Montaña que realmente lo hacen un documento inigualado, y sobre todo por la temprana fecha, primer siglo de nuestra era, temprana fecha de su enunciación, lo hacen realmente un documento único en la historia universal. El tema que usted toca, la igualdad en el cristianismo, está establecida en la epístola, o sea, en la carta de San Pablo a los romanos, que la he puesto aquí. De toda la materia, y esto está dirigido a usted que dice que es muy aburrida la Biblia, en eso yo concuerdo con usted. Justamente al preparar este curso anoche he releído la epístola de San Pablo a los romanos. El 99% del texto es aburridísimo y no tiene nada que ver con lo que estamos tratando aquí. Es aburridísimo porque son cuestiones teológicas. Es una epístola, o sea, una carta que San Pablo dirige a los primeros cristianos en Roma sobre cómo organizar su comunidad. O sea, asuntos que no tienen nada que ver con el tema de este curso. Pero hay dos líneas solamente muy famosas,
en la epístola a los romanos, que tienen que ver con la cultura occidental como la conocemos hoy. La primera es donde dice San Pablo que la religión cristiana es diferente a todas las otras porque es una religión que no está basada en una pertenencia étnica. Dice claramente San Pablo, lo cual es además un principio individualista, el ser cristiano es un acto del corazón de cada uno. No importa si es hombre o mujer, dice textualmente, hombre o mujer, libre o esclavo, judío o gentil, o sea, judío o de otras naciones. No importa si es rico o pobre, poderoso o sin poder, libre o esclavo. Lo único que importa, el único criterio es la voluntad de ser cristiano. O sea, un acto independiente y estrictamente individual de pertenencia, no un criterio colectivo tribal. Y ahí se forma evidentemente un principio muy interesante de la cultura occidental. Por favor, allá atrás. Sí, quería empezar con un comentario. Me parece muy importante este tema de la igualdad y cómo se ha ido desarrollando de forma muy paulatina, muy lenta a lo largo de la historia. Como ya mencionaba, existe ese pasaje, ¿no?, de San Pablo que dice: ya no hay griego ni judío, ya no hay libre ni esclavo, ya no hay varón ni mujer, ¿no? Y aparentemente hay una igualdad, pero me parece que además es una igualdad, digamos, teológica, ¿no? Porque en otros pasajes de San Pablo, por ejemplo, dice que a las mujeres no se les debería permitir hablar en la asamblea. Sí. Entonces, aquí había una igualdad teológica, ¿no?, una igualdad frente a Dios, pero en la conversión, digamos, había una desigualdad en otros ámbitos. Creo que es un proceso muy lento, sí, incluso en Lutero todavía hay una cierta idea de desigualdad muy fuerte, y hay una socióloga que es la esposa de Max Weber, María Weber, que dice: una igualdad propiamente dicha entre varón y mujer, sobre todo, solo ha surgido en el siglo XIX entre grupos cristianos, eso sí, grupos protestantes radicales que viven en Estados Unidos, por ejemplo los cuáqueros. Ahí sí realmente ha habido una igualdad plena entre varón y mujer. Previamente había una igualdad, digamos, teológica o puramente religiosa, pero no hay más social. Creo que es un proceso muy lento, aunque sí hay que resaltar eso que está dentro del cristianismo, ¿no? O sea, en un marco cristiano. Perdón, le quiero contestar directamente aquí. Tiene usted totalmente razón. La epístola de San Pablo a los romanos, de principio a fin, tiene algunas expresiones antifeministas muy claras. La epístola dice, como usted lo ha expresado muy claramente, en las asambleas una mujer no puede hablar, no puede enseñar a un varón. Una mujer no debe enseñar a un varón. El mejor adorno de la mujer es el silencio. Obviamente, estimado público, es el machismo clásico de la época. Es decir, esta epístola, como lo acaba de señalar el participante de más atrás, es realmente una obra que podríamos llamar ambigua. Por un lado, reconoce derechos universales y por otro lado los quita y refuerza la Constitución antigua. De eso no hay duda. Muy interesante es también otra parte de la epístola de San Pablo, y eso ha fundamentado la popularidad del cristianismo en el Imperio Romano. San Pablo les dice a los romanos, a los cristianos que él está catequizando en Roma, los primeros, les dice: la obediencia ante el poder constituido es una de las virtudes esenciales de un cristiano. Todo poder dimana, o sea, proviene de Dios, todo poder. Él les dice claramente en la epístola a los romanos: hay que obedecer a toda autoridad preconstituida, porque toda autoridad proviene de Dios, lo cual es naturalmente podríamos decir, una exhortación al quietismo. Es lo más antidemocrático que uno puede imaginarse. O sea, realmente la epístola, como toda la obra del cristianismo, toda la iglesia cristiana está llena de ese tipo de ambigüedades.
en todas sus ramas, en la rama protestante, en la ortodoxa, en la copta, en la armenia, en las iglesias preconciliares, en todas es más o menos lo mismo. Ahora, usted nos ha dado un dato interesante aquí para las damas. En Alemania ha habido tempranamente una feminista, creo que hoy completamente olvidada, que ha sido la esposa de Max Weber, Marianne Weber, que nunca utilizó su propio apellido sino del esposo. Esta Marianne Weber es considerada como la precursora de los estudios y las doctrinas sobre el feminismo actual. Una gran mujer, la esposa de Max Weber, en un matrimonio excepcionalmente infeliz. Por favor. Bueno, yo deseo aclarar con mi anterior participación que yo considero que antes de la concepción de la igualdad, o sea, es importante ver la institución jurídica, o sea, de cómo ha evolucionado la categoría de persona, es decir, a quién se consideraba persona y cómo ha evolucionado en el tiempo. Entonces, nuevamente reitero, en las culturas antiguas, la institución jurídica de persona, la calidad de persona, no se la daba por el simple hecho de nacer, ¿no? Es decir, que había ciertas condiciones, ciertos elementos para declarar a alguien persona, o sea, no bastaba con nacer. Entonces, era ahí, ¿no?, la diferencia de quienes nacían con todas las habilidades mentales, físicas y demás para que sean considerados personas después del vientre. Si estos nacían con un defecto, no eran considerados personas. Incluso, o sea, dentro de las clases, porque había una jerarquización, un estamento, incluso dentro de los estamentos altos, si un ser humano nacía defectuoso, no era considerado persona, era eliminado o echado, lanzado de la punta de un cerro. Estas eran las reglas de una montaña, ¿no? Y eso incluso iba más allá, o sea, de la estratificación socioeconómica para adquirir la calidad jurídica de persona. Pero sin embargo, esta, o sea, va evolucionando en el tiempo y tenemos, o sea, como ejemplo, ¿no?, lo contrario de quien era considerada persona, por ejemplo, en el estamento de los esclavos dentro del Imperio Romano, que simplemente eran considerados, o sea, como un res parla, cosa que habla. Animal parlante. No eran personas, no eran consideradas personas. Pero ya vimos en la etapa del cristianismo, se pone los fundamentos justamente para que la calidad de personas de esta institución jurídica evolucione. Entonces, por lo tanto, no es que se dice que es el fundamento, o sea, la base de los derechos humanos, porque pasamos, el cristianismo representaría incluso la humanización, ¿no?, para instituir las determinadas instituciones jurídicas que nos reconocen o que nos otorgan la calidad de persona a través de las leyes civiles. En este sentido, creo que hasta hoy, este debate persiste, por ejemplo, con la problemática del aborto en Latinoamérica, ¿no?, porque en nuestra legislación, persona, o sea, ya se considera incluso desde el momento, ¿no?, en que es parte, o sea, del cigoto, es decir, que es un feto. Entonces, esta es una discusión, yo considero aún, o sea, del presente, a quién se le da, o sea, la calidad de persona, justamente cuando se tratan de establecer, se trata de legislar, ¿no?, esta problemática, o sea, este problema que existe actualmente en América Latina en torno al aborto. Entonces yo considero que después, o sea, de este orden jurídico, o sea, podemos ya pasar, o sea, a la etapa, o sea, de la igualdad, ¿no?, simplemente que vendría a ser una discusión después, porque mientras no seas considerado, o sea, ni siquiera como persona, o sea, ni siquiera podemos entrar al debate de la igualdad. Yo creo que
esta institución de a quién se considera persona es muy actual, por ejemplo, en el tema del aborto, porque ahí se establecen diferentes teorías hasta el presente, ¿no? Si uno es persona después, o sea, del nacimiento, o sea, una vez que sales del vientre o mucho antes, y en nuestro caso, el feto, el cigoto, la legislación, o sea, ya protege al feto dentro del vientre, y por eso es que entra en contradicción cuando se trata, ¿no?, de levantar las penas contra el aborto en nuestra legislación. Gracias por su intervención. Vamos a tomar el tema, primero vamos a escuchar aquí a otro participante. El segundo gran tema de este curso es la relación muy compleja entre religiones y modelos de Estado. Y después de escucharlo al señor, vamos a ingresar justamente a la influencia del cristianismo y del Islam para la construcción de una comunidad universal. Primero lo escucharemos aquí. Creo que en sociedades más antiguas, por lo menos, el tema de la persona o el valor de la persona no era muy diferente a como ahora lo concebimos con una dignidad intrínseca, y sino más bien en la antigüedad el valor de la persona se medía en cuánto podía contribuir a la sociedad, formando parte del ejército, por ejemplo. En el caso de los espartanos, pues echaban a los niños con defectos, no solamente porque eran defectos, sino porque primero no podía ir al ejército, no podía pelear ni defender la colectividad, y por otro lado esa persona también, bueno, ese niño que va a morir se convertía en una carga, entonces era inútil para la colectividad. Creo que eso se repite en otro tipo de pueblos antiguos también, eso como duda. Y bueno, quizás con el cristianismo lo que ocurre es que hay bueno, no sé en qué medida con el cristianismo hay la ampliación esta, que en parte se parece quizás a lo que ocurre con el imperio persa, porque se amplía la comunidad, es decir, se sale de la etnia, el judío, y ahora el mensaje y por lo tanto la posibilidad de ser parte del reino de Dios, en la tierra y en el cielo, supongo, puede abrirse también esa posibilidad a personas de diferentes creencias, religiones, edades, etc. Muchas gracias. Evidentemente, el criterio ya lo ha enunciado usted. El salir de la propia etnia, el salir prácticamente del estado tribal. Y esa es una de los aportes, yo diría, importantes del cristianismo a la constitución de modelos de Estado cada vez más modernos, podríamos decir, o más amplios o más humanos, en palabras muy simples. Y ese salir, como lo ha expresado aquí el señor, de la parte tribal, es algo que en el cristianismo estuvo desde un primer momento. Quiero referirme, estimado público, un solo instante a un hecho que demuestra esa tendencia en el cristianismo más primitivo, o sea, desde el primer momento. Tal vez alguno de ustedes de formación católica ha escuchado hablar de una festividad llamada Pentecostés. El Pentecostés es una celebración donde después de la ascensión de Jesucristo, los discípulos se reúnen y reciben de Dios una pequeña llama, que es obviamente la figura de una inspiración intelectual. Y esa llama que reciben, ese fueguito que recibe cada uno de los apóstoles, les brinda la posibilidad de hablar lenguas extranjeras. O sea, no solamente arameo, que era el idioma usual en Siria, Palestina e Israel, sino que les permite hablar las lenguas dominantes de ese momento, griego y latín. San Pablo y otros predican directamente en griego y San Pedro en latín en Roma. Y un hombre simple como San Pedro, que venía de la clase baja judía, que no sabía una sílaba de griego y latín, pudo moverse en el
Imperio Romano fácilmente porque estuvo, según los cristianos, iluminado por el Pentecostés. Unido a este hecho se encuentra el siguiente, para que vean ustedes la diferencia ahora con el Islam. Los evangelios, las epístolas de los apóstoles y el Apocalipsis, o sea, todo el Nuevo Testamento, fue escrito directamente en griego clásico ateniense. Y eso que el idioma de todos ellos, de todos los apóstoles, Lucas, Mateo, Marcos y Juan, el idioma de ellos era el arameo y seguramente hablaban hebreo. O sea, el hebreo, la lengua santa de los judíos, ya en esa época no era la lengua hablada, era la lengua litúrgica, como el latín en la Iglesia Católica, o el griego clásico en las iglesias ortodoxas hasta hoy, es algo que el fiel, el asistente normal no entiende. Ya en las iglesias, por ejemplo, ortodoxas, el sacerdote dice unas cuantas cosas en griego clásico como Kyrie eleison, Christie eleison, y eso obviamente la gente normal no entiende, porque no habla griego clásico, que es muy diferente al griego actual. Entonces, ¿qué han pensado los apóstoles? O mejor dicho, para no salirme de la esfera religiosa, ¿a qué nos impulsó el Espíritu Santo? A compilar y escribir los evangelios, las epístolas, etcétera, directamente en el idioma de la gente culta, directamente en griego clásico ateniense. Y eso significa que ellos querían hacer proselitismo. Eso es lo que diferencia al cristianismo y al islam de las otras religiones de nuestro planeta, que son religiones proselitistas, abiertas al mundo y deseosas de ganar fieles. Si ustedes piensan en religiones todavía hoy existentes como el shintoísmo en Japón, eso solo existe en Japón, su culto es japonés, sus libros están solo en japonés, etc. Y lo mismo las otras religiones importantes. El hinduismo en la India, 1.200 millones de adherentes. El hinduismo en la India realmente está ligado al sánscrito clásico, que tampoco lo entiende la población actual, está ligado a una etnia, a una cultura y una lengua determinadas. El Islam considera que el Corán, que es el equivalente a la Biblia, el Corán islámico es absolutamente sagrado, no puede ser jamás modificado, porque es la palabra directa de Dios. En cambio, los evangelios cristianos no es exactamente la palabra de Jesucristo, sino es lo que los apóstoles han escuchado que dijo Jesucristo. En cambio, en el Corán es la calidad, en términos filosóficos, la dignidad ontológica del idioma árabe es muy superior. El árabe es el idioma, el árabe clásico además, en el cual Dios habla. Cuando Dios habla, generalmente habla de sí mismo o a sí mismo, como el motor inmóvil de Aristóteles, ¿no? Cuando Dios se ocupa de algo, dice algo, según el Corán y según los islámicos, Dios habla en árabe clásico, no en otro idioma. Por lo tanto, es realmente un libro absolutamente sagrado que tiene que ser aplicado, pero que no puede ser discutido. Yo todavía he conocido en estos países a gente excepcionalmente sabia, considerados por los habitantes mismos como los más eruditos, los más sabios, etc. ¿Y quiénes eran? Los que podían recitar el Corán en árabe, aunque sean lo que yo conocí, senegaleses, hindúes, pakistaníes o cualquier otra cosa que no era la lengua de ellos, que podían recitar el Corán de memoria de principio a fin. Pero a ninguno de ellos, en toda la historia, ya son 1400 años del Islam, se le hubiera ocurrido discutir o poner en duda la
el carácter sacral de ese libro, de esas sentencias. O sea, repetían como loros, perdonen ustedes esa expresión, o sea, repetían textos que ellos mismos no entendían. Yo que he estado estacionado en Senegal, que es un país islámico en el África, he conocido a mucha gente, algunas chicas guapitas también, que sabían recitar el Corán de memoria, pero nunca se hubieran atrevido a poner en duda, a interpretar por su cuenta, que es lo que ustedes tienen que hacer siempre, a interpretar por su cuenta la Sagrada Escritura. Entonces tenemos de antemano, desde el comienzo mismo de ambas religiones, lo cual es importante para el modelo de Estado subsiguiente, dos actitudes diferentes, que lo vamos a decir en términos relativos para no herir susceptibilidades. Una actitud un poco más abierta al mundo y a la discusión de temas, que son los cristianos, y una actitud relativamente más cerrada, que es la de los musulmanes. Ambos han tratado de establecer, estimado público, comunidades universales. Ambas religiones, eso hay que reconocer. Como me imagino que estos datos son poco conocidos en Bolivia, como les digo, una cultura muy cerrada sobre sí misma, dedicada siempre a alabar a su propio ombligo, me permito mencionarles a ustedes algunos detalles de esa comunidad universal, de ese Estado universal que trataron de construir los árabes islamizados. El profeta Mahoma, o Mohammed en árabe, murió en el año 632 de nuestra era. Al profeta le sucedieron los califas. Califa significa simplemente sucesor. El califa era la máxima autoridad en el mundo islámico. Al profeta le sucedieron 4 califas elegidos por la comunidad. Los primeros 4, que son los conocidos como los justos, los aceptados por todos, o sea, antes de la división entre sunitas y chiitas, los aceptados por todos y los considerados prácticamente como figuras emblemáticas, casi sagradas del Islam. No voy a aburrir con datos, no voy a aburrir a ustedes con estos datos, pero 632 muere el profeta, 642, escasos 10 años después, los ejércitos árabes que salen por primera vez de ese desierto que circunda la Meca y Medina, las 2 ciudades sagradas, por primera vez conquistan en el espacio de 10 años, conquistan gran parte del mundo. En 642 ya han conquistado Egipto como su capital Alejandría, ya han destruido al imperio persa, ya han islamizado lo que hoy es Irán, ya han tomado Damasco, la capital de Siria, ya han conquistado Jerusalén, la capital de Palestina. Es decir, en pocos años, históricamente en un periodo brevísimo, han construido ya un gran imperio. Y ellos establecen, lo cual no está en el Corán, pero es la obra que yo diría que es una obra muy interesante de los árabes, constituyen una comunidad universal, un Estado que en muy poco tiempo se expande sobre gran parte del mundo. Pocas décadas después, 711, en ese año, los ejércitos árabes conquistan España y Portugal en el extremo occidente y la India en el oriente, junto con el Asia Central. O sea, una gran parte del mundo conocido es conquistado y sometido a una sola autoridad, a una lengua, a una religión, a una cultura, a unas leyes y a una moneda. O sea, realmente construye una comunidad universal que funciona pocos años, pero funciona relativamente bien.
¿Por qué digo que dura poco? A los pocos años, estimado público, se pelean entre sunitas y chiitas. No es una pelea teológica por diferencias en la religión, en la interpretación, nada de eso. Es una simple pelea por quién debe gobernar. Los chiitas creen, los revolucionarios, los izquierdistas, una de las típicas ironías de la historia, creen que los que deben gobernar son los monárquicos, la familia del profeta. Ali, el último de los profetas que he mencionado, era primo hermano y además yerno del profeta. Se había casado con Fátima, con la hija preferida del profeta. Entonces los chiitas creen que ellos deben, por razones dinásticas, monárquicas, que ellos deben gobernar el mundo entero, lo cual creen hasta hoy. En cambio, los sunitas, que hoy son los conservadores en el mundo islámico, los sunitas creen que es la comunidad la que tiene que elegir al califa, sucesor. Y eligen naturalmente a otra persona que no es de la familia, sino es un extraño a la familia. Y al ser un extraño, tiene, precisamente por eso, una visión más amplia que esa gente que solamente ha nacido y crecido en la Meca y Medina y que conoce solamente el desierto, etc. La primera acción, que es en el año 661, cuando se produce el cisma, la división 661, la primera medida es trasladar la capital de la Meca a Damasco, a Siria, que hasta ese momento era parte del imperio bizantino y que era una ciudad cristiana. Eso los árabes y los admiradores de los árabes hoy en día se olvidan muy rápidamente de que Siria, Palestina, Israel, etcétera, etcétera, durante más de 600 años fueron países cristianos, partes del Imperio Romano y luego del Imperio Romano de Oriente, del Imperio Bizantino. Hasta el 661, cuando estas localidades caen en poder de los árabes, eran parte de un imperio cristiano, el Imperio Romano de Oriente o Bizantino. Esta nueva dinastía que se abre al mundo es la que crea las escuelas de traductores en Damasco, la que fomenta la traducción de los textos de los filósofos árabes al árabe, de los filósofos griegos al árabe, y es al mismo tiempo la dinastía que favorece un intercambio cultural con otras regiones y que admite la prevalencia, o sea, la calidad mejor civilizatoria de otras culturas y adopta, por ejemplo, la burocracia persa completamente, es adoptada por el imperio Omeya, se llama esa dinastía. Los omeyas construyen una burocracia que va desde el Atlántico al Océano Índico, construyen una burocracia tomada del imperio persa, porque se dan cuenta que ellos, gente del desierto, de una comunidad tribal muy, muy elemental, como eran los de la Meca y Medina, no conocían lo que era una administración pública. Tampoco conocían lo que se llaman los grados de una administración, o sea, jerarquías dentro de una administración. Todo eso lo toman de los persas. De los griegos toman la filosofía y toman muchas de pequeños inventos, procedimientos e instituciones que encuentran a su paso por ese enorme territorio que conquistan en muy pocas décadas. Pero es un imperio, esta nueva comunidad mundial, como les digo, que realmente es gigantesca, dura muy poco tiempo. En el año 801, o sea, poco tiempo después, en 801 el norte de África ya se ha independizado. Permanecen como estados independientes, permanecen como estados islámicos, pero ya se declaran independientes del poder del califa.
o sea, lo que ahora es Egipto, Marruecos, Libia, Tunisia, Argelia, se separan de la madre patria árabe. Y lo mismo en Asia Central, o sea, muy tempranamente. 800 ya el imperio se disgrega y el califa, que ahora reside en Bagdad, la actual capital del Irak, el califa en el fondo se queda como una autoridad religiosa, va perdiendo territorio, pero es aceptado como el intérprete del adecuado del Corán. Entonces, estimado público, tenemos aquí ese primer intento de construir una unidad universal, una comunidad que englobe a todos los creyentes, pero esa comunidad dura muy poco tiempo. Es lo mismo que es el mundo árabe actual, el mundo islámico actual, un mundo de rencillas, Irán contrapuesto a Arabia Saudita, el Yemen en guerra civil, lo mismo en Siria, Libia dividida en 3 estados, en fin, coste día, ¿no? Estimado público, esa es lamentablemente una de las constantes de ese mundo islámico, o sea, la falta de estructuras permanentes en su modelo de Estado. El mundo islámico nunca produjo algo así, como ese invento que se llama parlamento, un aparato judicial más o menos autónomo, independiente del poder real y otras instituciones. Lamentablemente eso no produjo. Eso lo ha producido sin quererlo. Yo no quiero alabar al cristianismo, que es una religión con su invento de la Inquisición y otras maldades, una religión realmente peligrosísima si uno está en contra de la autoridad. Pero no hay duda que el cristianismo ha producido algunas instituciones que han tenido una vida más o menos larga. Hoy en día nosotros estamos en una universidad. La universidad, con la excepción de una universidad en Fez, en Marruecos, es una creación medieval cristiana. Se dice que ha habido universidades en Fez, en Marruecos actual, creada por una mujer, fundada por una mujer. También se dice que la Universidad de Al-Azhar, que es la gran escuela teológica de todo el Islam en el Cairo, que esa es más antigua que las universidades de Europa Occidental. Pero las universidades de Europa Occidental han tenido desde un primer momento 2 cualidades que las distinguen de estas altas escuelas del Islam: la universalidad del saber, o sea, el interés por otras culturas, por otros mundos, aunque sea una cosa de una capa de intelectuales muy pequeña. Ese interés por el mundo, esa universalidad del saber, siempre ha sido, como es hasta el día de hoy, ha sido la causa, el motivo de una élite intelectual muy reducida. Y lo mismo el segundo problema, el segundo aspecto, que es la tendencia a la investigación. O sea, yo quiero relativizar un poco su posición, porque considero que justamente Al-Qarawiyyin, o sea, que viene a ser la universidad más antigua del mundo, en el año 859, como usted dijo, fundada por una mujer, o sea, por Fátima al-Fili, es reconocida por UNESCO, por todas las instituciones educativas como las más antiguas, y ha sido un centro donde no solamente se articularon los traductores de las diferentes tendencias teológicas, sino que también se desarrolló la medicina, la gramática, la astronomía, que son ciencias importantes hasta el día de hoy, ¿no?, para el desarrollo, o sea, y la innovación, sobre todo, ¿no?, en el ámbito científico. Entonces, podemos decir que también nos ha existido una élite, y una élite que no solamente ha articulado diferentes elementos de diferentes tendencias de pensamiento, inclusive las teológicas,
sino que también yo creo que ha roto, o sea, las estratificaciones sociales, porque todos podían recurrir a ellas, aunque ha sido una de las primeras, no en ser llamativa, porque fue 200 años antes de la Universidad de Bolonia, una de las más antiguas europeas, y donde se entregaban títulos. Pero aquí, o sea, no me queda claro, de acuerdo a las explicaciones del UNESCO, por qué, o sea, las mujeres en ese contexto, o sea, en Marruecos, recién empiezan a estudiar 1000 años después, sino que es una mujer la que ha fundado la universidad. No conozco la historia de esa universidad. Lo que yo le puedo decir es simplemente la visión de un turista que ha estado por ahí. Marruecos es uno de los países más bellos del mundo por sus paisajes, su arquitectura y su cultura. Un país totalmente árabe, o sea, no solamente es islam, no solamente es musulmán, sino que es árabe. Es un país extremadamente interesante y es el primero que se independiza del califato de Bagdad, el primero. O sea, el año 801 ya era independiente. Yo supongo que la costumbre islámica de relegar a las mujeres al hogar, al harem, etc. Harem quiere decir la parte común del dormitorio, las mujeres del señor de la casa. Yo creo que esa costumbre se impuso sobre las otras. Y las mujeres eran vistas como seres que debían cuidar la casa, dar hijos y nada más. Entonces también en Marruecos seguramente se impuso esa tendencia general y se relegó hasta ahora no ha habido un solo gobernante femenino en Marruecos, no hay una primera ministra, es una monarquía. Hasta ahora no ha habido absolutamente nada similar. El rey de Marruecos es asimismo el iluminado, el único que puede interpretar el Corán, es el descendiente directo del profeta, etc. Es una personalidad muy importante en el contexto del mundo islámico. Yo creo que es un tema que vamos a tratar extensamente en este curso, la fuerza de las mentalidades populares. Es un tema que lo ha estudiado Heródoto. Heródoto no solamente ha descrito la forma de los estados, o sea, cómo están constituidos con esa institucionalidad incipiente hace 2500 años de Heródoto, pero él también ha descrito mentalidades. Y eso creo yo que es un tema interesante para comprender por qué ciertos modelos estatales, unos son más populares, más exitosos que otros. Para decirlo anticipadamente, yo creo que los modelos estatales más duraderos, no los mejores, no los más eficientes, sino los más duraderos son los que se acoplan a la mentalidad popular. Y yo me imagino que en ese medio donde la mujer era considerada un ser de segunda categoría, esa fundadora de la universidad, seguramente que era una persona muy culta y demás, seguramente tuvo que, digamos, amoldarse a las costumbres del momento, de la época y del año, ¿no? Sí, porque Fátima destinó todos sus recursos para la construcción de esta madrasa. Claro, es la gran atracción. Empezó como madrasa, sí, pero yo, o sea, le decía ahí, ¿no?, que relativizaba su posición, porque no solamente se han dedicado, o sea, a ser traductores de las diferentes corrientes teológicas, además, o sea, que eso demuestra que también había apertura, o sea, había libertad, había tolerancia. Marruecos es así hasta hoy, es un país muy tolerante. Y además, o sea, digo, ¿no?, o sea, materias fundamentales como la medicina, la astronomía, el derecho, ¿no?, que piensa un determinado orden. Ahora, digo, ¿en qué medida usted planteaba, ¿no?, a diferencia de las universidades europeas, bueno, no solo las universidades europeas, sino, o sea, el mundo occidental, o sea, entiendo, ¿no?, que ha creado instituciones como el Parlamento y demás, o sea, pero, o sea, trato de la prensa libre.
pero también, o sea, trato de, digamos, comprender estas especificidades, estas diferencias que usted está planteando, ¿no? Si realmente lo podemos pensar de manera tan opuesta. Usted tiene el sagrado deber de contradecirme y relativizar todo lo que yo digo, por eso yo le agradezco mucho. Evidentemente, todos los pueblos del mundo han contribuido a la construcción de la cultura universal, y el Islam, por ejemplo, en el arte, lo que ha contribuido es simplemente glorioso, eso no hay duda alguna. Pero no todas las culturas son iguales en todos los campos. En el campo que a usted probablemente le interese, o sea, el campo de la protección de la mujer, yo creo que la cultura islámica es a nivel mundial la que menos ha aportado cosas interesantes en favor de las mujeres. La China, la India, las grandes culturas del Oriente han sido en ese sentido un poquito más tolerantes y más positivas con respecto a los derechos de la mujer que el Islam, que es la religión más conservadora en el sentido de preservar lo de antes. O sea, es la religión donde los llamados saberes ancestrales, como aquí, pero de forma mucho más dogmática, esos saberes ancestrales son puestos por lo alto. El señor aquí... No entiendo cómo, si el Islam requiere ni siquiera una interpretación, sino una lectura tan estricta del Corán, puede al mismo tiempo generar, o no sé cómo es posible que los musulmanes tengan esas diferencias tan marcadas que producen incluso estados diferentes, que están en guerra, si tienen una misma religión y un mismo texto que supuestamente deben creer, prácticamente sin interpretación. No entiendo cómo puede ocurrir eso. Y bien, y esto, junto con algo que menciona la compañera, que es si las universidades, si una de sus tareas es investigar, conocer y bueno, abrirse a la novedad, si el Islam es una cultura apoyada en un texto tan sagrado, que bueno, no lo conozco, pero seguramente dice cosas acerca de la naturaleza, el mundo, geografía, física, no sé. Entonces, ¿cómo puede haber universidades si su propia cultura les exige una lectura igual tan estricta de su texto? Tal vez el cristianismo es en ese aspecto un poquito más abierto por el tema de la reforma, etc. No entiendo. Sí, seguramente, como les digo, todas las religiones son valiosas, sin duda alguna, y todas las culturas también tienen su gran valor intrínseco. Yo reitero lo más notable, lo que se puede resaltar sin problemas, que es la contribución artística y literaria. En eso el Islam, como cualquier otra cultura, ha producido resultados eximios en la cultura universal. Pero la prédica del gran profeta Mahoma tenía un lugar donde él nunca dijo nada, que es la parte institucional política. O sea, él no dejó ninguna instrucción acerca de la organización política. Él solo gobernó en la Meca y Medina, dos ciudades hoy en Arabia Saudita que están relativamente cerca y aledañas al Mar Rojo. Él no dejó ninguna instrucción ni cómo qué iba a suceder, absolutamente nada. Entonces, ese campo es realmente una especie de vacío en el Corán y en las grandes tradiciones islámicas. Ese campo. Hay otros más donde el Islam tampoco ha producido, digamos, cosas espectaculares. Por ejemplo, en el campo nuestro de la filosofía, el Islam produjo algunos elementos muy interesantes en esa primera oleada, cuando en Damasco y Bagdad, las dos primeras capitales del califato, se tuvo que ver, en el caso de Damasco, que era bizantino, con la cultura griega, y en el caso de Bagdad, que pertenecía al imperio persa, con la cultura iraní, persa, que era realmente muy notable. Pero en el campo de la filosofía, de la institucionalidad política, etc.,
en ese campo el Islam ha producido relativamente poco. Hay que considerar también lo siguiente. El Islam gobernó o gobierna en territorios que, digamos, consuetudinariamente han heredado tradiciones centralistas, autoritarias, etc. Por ejemplo, si tomamos, les quiero mostrar tres aspectos de tres regiones muy diferentes: el norte de África, el Asia central y el Asia sudoriental. En el Asia sudoriental está Indonesia, que es el mayor estado islámico que existe hoy, con casi 300 millones de habitantes. No habla árabe, es islámico pero no es árabe. El mayor estado islámico del mundo es Indonesia. En Indonesia se están estableciendo leyes religiosas como si fueran leyes del Estado. O sea, hay una tendencia muy, muy fuerte a convertir la legislación estatal, sobre todo en el campo de la familia, en ese campo muy controvertido, en convertir la legislación anterior, que era muy liberal, digamos, una legislación normal, construida en 1945, cuando Indonesia se independizó de Holanda. Indonesia fue durante muchos siglos colonia holandesa y tenía una tradición calvinista protestante relativamente liberal. Indonesia fue un país islámico muy liberal hasta que a partir más o menos del año 2000-2002 partidos islamistas han ganado el poder político, igual que en Turquía, muy similar. Y estos partidos islamistas se basan en las tradiciones antiguas de esos países que no eran democráticas. Lo mismo en el Asia Central. Tal vez ustedes han oído hablar de dos grandes conquistadores militares que no lograron construir una institucionalidad a largo plazo, pero que en su momento lograron abarcar inmensos territorios y establecieron dictaduras muy férreas, durísimas: Genghis Khan y Tamerlán. Genghis Khan, que llegó, era mongol, Tamerlán era del Asia Central, de lo que ahora es Uzbekistán, lograron conquistar amplísimos territorios. Pero estos conquistas, Tamerlán no era de origen islámico y Genghis Khan en toda su vida no fue musulmán, pero representaban una tradición autoritaria, una tradición donde no había nada similar a partidos políticos, parlamento, constitución, todas esas cosas no había. Entonces, en el Asia Central hoy tenemos estos estados, todos terminan en Stan, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, etcétera, etcétera. Todos tienen ahora gobiernos presidencialistas altamente autoritarios. Si ustedes quieren informarse algo y reírse un momento a costa de las debilidades humanas, lo cual siempre es bueno, mejora el estado de ánimo, baja la presión arterial, tiene muchas cosas positivas en reírse un poco del mundo. En cualquier video pueden ver ustedes lo que es Turkmenistán hoy. Menciono este país porque es el más rico del Asia Central, es un gran productor de petróleo y gas. Es un país pequeño, muy, muy exitoso económicamente y con un loco como presidente, totalmente demente, pero amado por su población, amado porque ha reimpuesto el Islam. Turkmenistán pertenecía a la Unión Soviética y a partir de la independencia de 1991 se ha reislamizado, lo cual era seguramente, con perdón aquí de los asistentes, lo digo en toda claridad, se ha reislamizado y ha elevado a la calidad de pensamiento importante del país o pensamiento decisivo las costumbres de las clases bajas islámicas, que eran muy autoritarias. Lo que yo quiero es mostrar a ustedes que las clases subalternas, no por ser las víctimas de la historia, son las depositarias de la democracia y de la racionalidad. Lamentablemente no es así en la historia universal.
Y antes de cerrar esta sesión vamos a ver el ejemplo clásico analizado por la filosofía griega, que es el caso de Alcibíades, el gran orador ateniense. Entonces, lo que ha pasado, para contestarle a usted, es que estos países han retomado tradiciones que durante los 74 años de la Unión Soviética han estado seguramente un poquito aplastadas. El Islam, la obligatoriedad de la religión, todo eso, la poligamia, por ejemplo, han resultado con inusitado éxito y popularidad. Esos regímenes, como el loco que gobierna Turkmenistán, que se hace construir estatuas de oro de él mismo para ponerlas en las plazas de su país, él mismo que se hace representar en mármol, en marfil, en oro y en todo lo posible como un gobernante de viejas épocas, ex miembro del Partido Comunista. Por eso, claro, obviamente, todos estos señores del Asia Central que han heredado esos 5 países eran los dirigentes del Partido Comunista hasta el 91. Entonces, estos han reflotado muy exitosamente tradiciones de antes que estaban inmersas en las clases con menor nivel educativo. Lamentablemente, estimado público, puede ser en muchos casos históricos que las clases subalternas lamentablemente sean las depositarias de una cultura política autoritaria. Para cerrar, quiero mostrarles el ejemplo de Alcibíades, porque ese ejemplo nos muestra muy bien todo lo que hemos tratado en esta sesión y nos ayuda a comprender por qué el modelo de la democracia ateniense fracasó para nunca más tener éxito a partir de la guerra del Peloponeso, que la estudió el gran historiador Tucídides. Estimado público, en algún momento, en el año 430 a.C., gobernaba el gran Pericles, el más grande gobernante que tuvo la Atenas democrática. Además, la época de oro de Atenas. Él es el constructor del Partenón y de las maravillas de la arquitectura ateniense. Él es el que ordenó la construcción de los templos, del estadio, es decir, de las cosas que han engrandecido hasta hoy a Atenas. Pericles era un demócrata, además un gran amigo de las mujeres, lo cual le costó la popularidad, porque realmente todos decían que estaba manejado por su amante, que era una persona muy, muy inteligente, pero era mujer. Entonces, a los ojos, sobre todo de las clases populares, eso era muy lamentable. Pericles no tenía hijos. Entonces, el heredero natural parecía ser el joven Alcibíades, que reunía 3 cualidades muy notables. Alcibíades era guapísimo, primera cualidad, siempre ayuda en la política, siempre. Guapísimo, guapísimo, un hombre bello y hermoso. Tenía además unas cualidades retóricas admirables. Él y Demóstenes han sido los 2 más grandes oradores de la Grecia clásica. Segunda cualidad, era riquísimo, lo cual sirve para comprar conciencias. Siempre es una cualidad que también ayuda en la política. Y tercera cualidad, Alcibíades era el amante y el discípulo de Sócrates. O sea, tenía, digamos, un halo intelectual. El amante de Sócrates, el alumno preferido, aparece en la famosa obra de Platón, el Simposio. Es el último de los oradores que aparece. Este Alcibíades, estimado público, a la muerte de Pericles, era todavía un sistema electivo, se postula como para ser el máximo estratega, que es el grado más importante. ¿Y qué es lo que propone a la población? Algo que era muy popular, pero que resulta ser una soberana estupidez: la guerra a Esparta, porque Atenas tenía que venir todo el mundo griego, y no podía ser que esa ciudad de militares ignorantes
tuviera una importancia similar a Atenas. Entonces, él propone la guerra contra Esparta, la supremacía nacionalista de Atenas y la conquista de nuevos territorios. Cosas lamentablemente muy populares. Y él, con discursos populistas, ofreciendo repartir aceite, que en esa época era una cosa muy cara y muy apetecida, aceite de oliva, propone repartir oro, propone rebajar el tiempo del servicio militar y del servicio de los remeros, que era muy importante para la flota ateniense, la mayor flota comercial de su época. Él gana en lo que ahora se podría llamar una tendencia populista. Él gana las elecciones y es nombrado la máxima autoridad en Atenas. Él inicia la guerra del Peloponeso sin tener la más remota idea de asuntos militares, etc. Y naturalmente pierde. La guerra del Peloponeso es la guerra donde Esparta triunfa y ocupa militarmente Atenas, con lo cual se termina la gloria de Atenas. Estimado público, ese hombre inmensamente popular hasta el fin de sus días, ese hombre tenía embaucada a la población ateniense con propuestas imposibles de cumplir, pero que la población ignorante le creía, de mayor prosperidad para las clases bajas, mayores beneficios para ellas, etcétera. Obviamente que cuando estuvo en el poder nada cambió, absolutamente nada. Pero él embaucaba a las masas con su apariencia fantástica, sus discursos de una gran belleza literaria, eso no hay duda alguna, de una gran belleza retórica. Y entonces él tenía esa facultad de los grandes caudillos, ese carisma que irradiaba y que convencía a todos, especialmente a las mujeres, que a su vez indirectamente convencían a sus maridos que tenían derecho a voto. Entonces, estimado público, él arruinó a Atenas, pero pasó en la memoria popular como el héroe que las clases altas clásicas lo denostaban. Para que vean ustedes simplemente que ese fenómeno del desprecio a las instituciones y el amor a un caudillo, que es el tema de la próxima sesión, ese modelo de Estado, lamentablemente, desde la antigüedad era más o menos difundido y además muy popular. Pericles es el que muere y fracasa, y su sobrino Alcibíades es el que se apodera de Atenas y le imprime su sello populista y naturalmente lleva a la destrucción para siempre de la supremacía ateniense. Eso es lo que debemos también considerar. Por favor, señora. Para la próxima clase, doctor, si por favor podría ampliar los fenómenos islámicos como ISIS, entiendo las agrupaciones radicales, porque han impuesto formas de educación, a las mujeres, como usted explicó, tomando en cuenta los factores de hace siglos, las mujeres no pueden estudiar, por ejemplo, matemáticas como los hombres. No pueden ir a la universidad. Bueno, pero sobre todo, de acuerdo a los datos, ¿no? Miles de niñas han dejado de estudiar, incluso los varones tienen que hacerse crecer la barba y demás, y entiendo que esta es la imposición de ISIS. Además, aparte, lo último que pasó justamente en Afganistán con la retirada de las tropas norteamericanas, las manifestaciones de las mujeres por el derecho a estudiar. Y bueno, entonces estas manifestaciones en los diferentes espacios geográficos si pueden ser considerados como modelos de Estado democrático, ¿no? Pero los efectos, ¿no? En el presente, y también si podemos reflexionar o estudiar de manera diferenciada, porque vemos que dentro de estas manifestaciones, dentro de estos fenómenos, también hay manifestaciones en contra. Claro, con todo gusto.
Entonces, si podríamos ampliar esto. Y por último, también las diferencias, por ejemplo, del expansionismo turco, o sea, porque geopolíticamente, antes de esta tragedia, Erdogan tenía intenciones expansionistas e incluso, o sea, dentro de las mismas facciones islámicas, entiendo que persiguió a Fethullah Gulen. Entonces, estos fenómenos del presente como manifestaciones de un modelo de Estado teocrático, o qué nuevas concepciones, qué nuevas estructuras podemos ver dentro de estos modelos con todo de gusto. Estado teocrático. En la próxima sesión vamos a terminar el tratamiento del Islam como un intento de establecer una comunidad universal, una nación que englobe a todos, porque el ISIS, pese a que era un movimiento realmente radical, yo diría lo más retrógrado que la mente humana puede creer, era supranacional, no eran nacionalistas. Ellos querían construir, o quieren los restos que hay, quieren reconstruir el califato. Por eso su jefe, el al-Baghdadi, se autodenominó califa, sin tener ningún derecho a ello, porque esa idea de una comunidad universal supranacional todavía es muy fuerte, pero como usted nos señala, está lamentablemente unida esa concepción a ideas muy retrógradas en el campo de la familia, del tratamiento a la mujer. Con todo gusto hacemos eso y vamos a ver como contraposición lo que el cristianismo ha contribuido a edificar un modelo de Estado relativamente novedoso. Vamos a ver muy rápidamente lo que han pensado los primeros filósofos cristianos, San Clemente de Alejandría, Tertuliano, etcétera, de San Agustín, lo que han pensado sobre la comunidad universal y cómo debe estar construido el Estado. Ese va a ser el tema de la próxima sesión. Les agradezco por haberme escuchado hasta ahora.